Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Seba. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Entonces, vamos a dar unos minutitos acá mientras se suman más personas. Mientras tanto, aprovechar de dar la bienvenida y también agradecer su participación a quienes ya se sumaron al webinar. Como siempre pasa, hay que dejar unos minutitos ahí para que se sume el resto. Así que vamos a ahí esperar un poquito. Mientras tanto, vamos a aprovechar de compartir la presentación y empezar a contarles ya un poco de lo que se nos viene el día de hoy. Ahí debiese estar viéndose. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, justamente el tema de hoy vendría siendo el webinar Automatiza tu registro electrónico laboral. Esto en torno a la ley número 21.327. Lo que se nos viene hoy día va a ser bastante interesante y si han escuchado acerca de esta ley les va a hacer harto sentido y ojalá que también les sirva en la práctica. Tenemos cuatro temas ya principales que va a ser lo que vamos a trabajar y a conversar el día de hoy. En primera instancia, lo que vendría siendo esta ley en el contexto, acerca de qué se trata, qué es lo que exige, hacia dónde está el foco. Luego, hablar en detalle de lo que vendría siendo ya el registro electrónico laboral, el tema en puntual del webinar, la forma en que se realiza, de qué manera podemos hacer esto mucho más fácil, todo ello. También hacia este mismo caso, la manera en la que se puede trabajar, las recomendaciones que nosotros les proponemos también en esta línea. Y finalmente ya siempre contarle un poquito ya acerca de nosotros, qué hacemos y todo ello ya para estar en línea con nosotros. Un aspecto muy importante también es que pueden participar durante el webinar. Acá al lado, al lado derecho tienen una pantallita en la cual pueden ir dejando sus comentarios. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran sumar, pueden ir haciéndolo. Y la idea es que ahí vayamos ya interactuando y conversando cualquier tema que surja durante la presentación. Así que aprovechenlo, ahí está. Y también vamos a tener un espacio al final ya para entrar a profundizar un poco más en preguntas o todo lo que surja. Así que creo que ya estamos bien, así que podemos empezar entonces a hablar de lo que vendría siendo este primer punto, que es el contexto de esta ley. Me imagino que ya escucharon hablar un poco al respecto acerca de esta ley, la ley número 21.327, que es la modernización de la Dirección del Trabajo. Esta fue promulgada el 21 de abril de 2021 y grandes rasgos, el foco que tiene vendría siendo la modernización de los sistemas de gestión, la fiscalización y la mediación de la Dirección del Trabajo, además de dar atención especializada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Grandes rasgos lo que busca vendría siendo la modernización de esta, no solamente en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto de procesos y la forma en que se vincula y se relaciona con los usuarios. Hay ocho pilares fundamentales. Como toda ley en la práctica, hay harto detalle, es bastante compleja, así que en virtud del tiempo y del foco vamos a dirigirnos solamente hacia lo que vendría siendo el registro electrónico laboral, sin dejar de mencionar también estos otros aspectos, como vendría siendo la modernización de la gestión de la dirección del trabajo,
y en aspectos un poco más asociados hacia la tecnología y su uso. También hay aspectos de mejora en la fiscalización que realiza esta, temas de lo que vendría siendo la mediación que esta también realiza, el desarrollo de la unidad de apoyo al emprendedor, ya el foco que tiene también dirigido hacia las pymes, un tema ya un poco más normativo que está dirigido hacia el RUT de único empleador, y aspectos ya también de vinculación y comunicación, como vendría siendo consultas públicas y también los compendios que realizan estas en ciertos periodos. Y el punto quizá más importante, al menos en este momento, que vendría siendo el de el registro electrónico laboral. Si nos vamos a la práctica de lo que se trata el registro electrónico laboral, y como su nombre lo señala, es un registro que está en el sitio web de la Dirección del Trabajo, en el cual los empleadores, las empresas, tienen que hacer el registro de manera electrónica de la información asociada a contratos de trabajo, terminaciones y anexos, así como también otros documentos que señala el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Aquí el foco también, aparte de que, bueno, se debe cumplir con esta norma, es el uso valioso que le da la Dirección del Trabajo a toda esta información y a todos estos aspectos, empezando ya en primera instancia desde lo más básico, que vendría siendo que tengan noción y conocimiento de los trabajadores que tienen las empresas y las condiciones y todo ello, hasta lo que vendría siendo ya el análisis, el desarrollo de políticas públicas y todos estos temas que también trabaja la dirección y, bueno, el ministerio en un nivel ya un poco más superior. Aquí un aspecto también muy importante es que esta ley rige ya desde el 1 de octubre de 2021, aunque en la práctica está aplazado hasta junio de 2023 ciertos elementos, ya que hubo ciertas dificultades en cuanto a la implementación y al uso de usuarios por parte de la plataforma. Entonces, para darle cumplimiento total, sería hasta junio de 2023, aunque ya hay algunos elementos que ya están en vigencia. Ahora, sí que nos vamos ya un poco más al detalle de lo que vendría siendo el registro electrónico laboral, lo que se solicita vendría siendo un listado de documentos, que era lo que decía hace un momento. Aquí para entrar al detalle, y perdón si es que leo en esta parte, pero no hay mucho en la interpretación, los documentos que te solicita son, en primera instancia, las modificaciones y las terminaciones de contrato de trabajo, todo lo que vendría siendo los contratos en sí, los anexos, asuntos de mutuo acuerdo, por ejemplo, también el libro de remuneraciones electrónico, comité biparitario de higiene y seguridad, comité bipartito de capacitación, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pactos especiales de condiciones de trabajo, sanciones en contra de trabajadores, instrumentos colectivos de trabajo. También muy importante el registro de asistencia, feriados, licencias, permisos del trabajador, finiquitos y ya aspectos relacionados a sentencias judiciales que declare la existencia de empleador único. Un aspecto igual importante que mencionaba al principio. Todos estos son los documentos que solicita en la práctica y, como mencionaba, el plazo límite para que entre en vigencia vendría siendo junio de 2023. Ahora sí que nos vamos ya un poco al detalle de lo que implica abordar este tipo de procesos. Suelen surgir ciertos dolores y ciertos cumplimientos de tareas que las empresas deben abordar, las empresas y en particular las áreas de recursos humanos. En primera instancia hay ciertos dolores asociados, por ejemplo, a lo que vendría siendo el manejo y la gestión de documentación física y digital. Actualmente las empresas tienen la capacidad, incluso la misma dirección del trabajo, pueden generar un contrato ya en digital, pero también tienen que convivir con todo lo que está hacia atrás. Por ejemplo, si tienen a colaboradores que trabajan en la empresa hace ya bastantes años, es bastante probable que tengan el contrato aún en físico, los anexos y todo ello. Muchas veces al momento de que abordamos este proceso hay que hacer convivir este mundo digital y el mundo físico. Así que eso suele ser un dolor de cabeza muchas veces. También está todo lo que vendría siendo asociado a los controles de acceso y la seguridad de la información. Como ya sabemos, por ejemplo, los contratos, las terminaciones, los finiquitos son información sumamente sensible y el ideal es que solamente las personas que están a cargo de esto y, bueno, el colaborador tengan acceso a esta información. Ninguna persona más, ya que puede ser un tema bastante sensible e incluso problemático. También hay aspectos asociados, por ejemplo, a la información duplicada de distintas versiones. Por ejemplo, puede estar dando vuelta algún contrato que no corresponde o que tiene algún error o una versión pasada. El ideal es que tengamos la información fidedigna y al día y que sea lo más útil posible. También aspectos relacionados a la búsqueda de archivos en fuentes dispersas, que era, por ejemplo, lo que mencionaba. Por ejemplo, debe haber alguna empresa aquí por alguna parte que tenga los contratos o en su plataforma actual, o que tenga algunos ya en una carpeta en un repositorio, que lo tengan en un Google Drive. Ahí el ideal es que esté todo centralizado también a disposición de las personas que necesitan usarlo.
y lo que vendría siendo ya también dolores asociados al cumplimiento de plazos, que es todo este tema ya un poco más normativo. Y también lo que vendría siendo, por otro lado, el cumplimiento de tareas, que era lo que mencionaba en un principio. Las empresas tienen que cumplir sí o sí la normativa legal. Por ejemplo, en el aspecto de contratos, se debe hacer el registro y notificar a la Dirección del Trabajo 15 días corridos desde la celebración del contrato. Es un tema que idealmente y en la práctica no se debería pasar más allá de ciertos plazos, así como también aspectos relacionados a finiquito. Cada uno tiene un poco su comportamiento particular. Lo que mencionaba también del tiempo que lleva la búsqueda y la gestión de documentos, también el cumplimiento de lo que vendría siendo ciertos flujos de trabajo y procesos en particular, y lo que vendría siendo ahí también asociado a aprobaciones y firmas de documentos y todo lo que se debe hacer para básicamente tener el documento ya en regla, por decirlo así. Ahora, siempre es necesario entrar a conversar un poquito, así que tenemos esta pequeña encuesta que se refiere a dolores que has vivido en tu empresa relacionado a este tipo de gestiones. Así que ahora en pantalla debería estar saliendo una encuesta y necesitamos que respondan ya para conocer un poco de qué manera se ha dado esto con ustedes. La pregunta en particular es, ¿cuál de estos dolores has vivido en tu empresa en relación a este tipo de procesos? Está en primera instancia el manejo de la gestión de documentación física y digital, controles de acceso y seguridad de la información duplicada en distintas versiones, búsqueda de archivos en fuentes dispersas y también cumplimiento de plazos. ¿Qué les ha pasado a ustedes en la práctica? Ya, ahí veo que están empezando a responder. Perfecto. Vamos a dar ahí un minutito más para que respondan y después seguimos ya avanzando en esto. Recuerden también que si tienen alguna duda, algún comentario en particular, pueden ir dejándolo en el chat también para conversarlo. Hasta el momento lo que tenemos en cuanto a dolores vendría siendo el manejo y la gestión de documentación física y digital, información duplicada y en distintas versiones, y también lo que sería la búsqueda de archivos en fuentes dispersas. Perfecto. Vamos a seguir avanzando ya igual en virtud del tiempo. Ahora, como les decía, si es que nos vamos a la práctica en el proceso, hay distintas formas en las que se puede abordar, y acá el ideal vendría siendo entrar a conocer cómo. El proceso en particular aborda estos tres tipos de pilares, por decir así. En primer lugar, las empresas tienen que hacer un manejo de la documentación, lo que decía también al principio. Lo que te pide, en este caso el registro electrónico laboral, es que registres información que está asociada a ciertos documentos en el portal de la Dirección del Trabajo. Para hacer eso tienes que en primera instancia tener la documentación, tener que administrarla. Aquí está también lo que mencionaba, que era el mundo de la documentación física, en aspectos ya un poco más ligados hacia el histórico, aspectos digitales, y también algo bastante actual que se da en la interacción con todo lo que vendría siendo plataformas de recursos humanos o incluso con la misma dirección del trabajo. Tienes que hacer convivir estos mundos, tienes que administrar y manejar toda esta documentación para después pasar a la siguiente etapa, que vendría siendo la información que estos mismos contienen. Hacer la extracción de estos datos y todo lo que vendría siendo también la consolidación. Por ejemplo, al momento en el que entres a la plataforma y tengas que hacer el registro de un contrato, tendrás que sacar de este mismo distintos elementos. Por ejemplo, desde lo más básico como el nombre del colaborador, las condiciones, las funciones, la renta y todos estos elementos tienen que estar en regla y en orden y consolidados en el formato solicitado ya para que puedas hacer el registro correcto. Aquí, como es un tema tan serio, tampoco hay capacidad de error. Tienes que hacer el registro bien. Si no lo haces, tienes que borrarlo y partir de cero. Así que el ideal es que eso no suceda tampoco. Y avanzar, como lo que decía finalmente, es el registro de la información. Al momento en el que ya tengas esta data en orden y consolidada, tienes que entrar al portal y hacer todo el proceso para hacer este registro formal y que quede ya informado a la dirección del trabajo. Esto ya en cuanto al proceso en general. En la práctica hay ciertas particularidades, hay ciertos elementos que ya son en detalle y que tienen relación un poco a los documentos en sí, pero grandes rasgos lo que debiese hacerse es esto. Ahora lo que nos interesa vendría siendo la forma en particular en la que podemos abordar y un poco entrar a dar solución y idealmente automatizar cada uno de estos pasos. Así que
ahí dejo al Seba para que nos cuente un poco más de eso. Gracias, Matías. Bueno, sí, como comentabas tú antes, en cuanto al manejo de la documentación, existe este desafío de conectar tanto el mundo físico como digital. De hecho, hay muchas empresas que todavía trabajan con mucha documentación física o histórica y es necesario también poder hacer convivir ambos mundos. Entonces, ¿cómo hacemos eso o con qué soluciones logramos hacer eso? Por un lado están los escáneres, está el servicio de digitalización, que es donde se lleva toda esta documentación física a la digital y en donde, por un lado, lo que es el manejo de esa documentación para posteriores consultas, etcétera, es necesario tener un repositorio, en este caso un gestor documental, que nos permita poder almacenar toda esa información. En cuanto al manejo de la información, ahí entra ya una segunda etapa en donde es como el aplicar la inteligencia documental, en donde estos documentos ya sean físicos o digitales que convivan en nuestro sistema, podamos hacer la extracción de esa información, como comentabas tú, el poder aplicar tecnología para obtener los nombres, root, ciertos campos particulares que nos puedan eh, o sea, que nos entrega la información necesaria respecto a la documentación y que podamos después hacer accionable. Entonces ya no solamente es digitalizar un documento y tenerlo de físico a digital o tener un documento digital almacenado, sino que es también hacer accionables informaciones, poder extraer la información que está ahí y por lo tanto es importante aplicar inteligencia documental que la pueden tener tanto el gestor documental, puede tener también las herramientas de robotización que nos permiten ir extrayendo esos campos. También es importante en el manejo de la información a través de otras tecnologías como por ejemplo RPA, el poder complementar la información que ya estamos trabajando en los documentos con informaciones de otros sistemas, como por ejemplo sistemas de recursos humanos o sistemas core de la empresa, en donde también es necesario complementar esa información de los documentos con información que están en esos sistemas. Ahí el RPA también nos puede ayudar a ir a buscar esa información, a compilar un poco todo lo que tenemos que preparar o tener disponible para un tercer paso, que es el registro de esta información la dirección del trabajo. Y ahí también lo hacemos a través de herramientas de RPA, que son estas herramientas que nos permiten tomar todos estos documentos, todos estos datos, todos estos campos, llevarlo al sistema o al portal de la dirección del trabajo y simplificar un poco la tarea manual que vendría siendo hacer cada uno de esos registros. Entonces, aquí también va a depender si es necesaria el uso de esta herramienta en cuanto a la cantidad de colaboradores que haya en la empresa, la rotación que ésta tenga, que ellos tengan, la necesidad también de qué tan actualizada tiene que estar esta información, si es diaria, si es mensual, si es semanal. Va a depender mucho también del volumen y la variedad de datos que tengamos para ver si es necesario también automatizar en esa última punta el registro de la información en la dirección de trabajo. Y bueno, todo esto nosotros lo manejamos con estas herramientas, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad de hacerlo, podemos simplificar ya sea el proceso completo o algún punto en particular que ustedes tengan un dolor. Por ejemplo, nos hemos encontrado con clientes que nos dicen, no, mira, la verdad tenemos todo solucionado, tenemos todo en nuestro gestor documental, con la información ordenada, etcétera, pero la carga es un dolor de cabeza para nosotros. Tenemos que hacer la carga todos los días, una vez a la semana, son muchos documentos, tal vez hay mucha la rotación en nuestra empresa porque ya sea un negocio que tiene estacionalidad, etcétera, y vamos ahí viendo cómo los podemos ayudar en la carga. Otros nos dicen, no, la verdad tengo un problema gigante, tengo toda mi documentación física en carpeta, necesito digitalizar. Bueno, vamos viendo cómo lo digitalizamos, si lo hacemos nosotros, si le entregamos un escáner, y después aplicamos todo lo que es la inteligencia documental para poder sacar esa información de esos documentos y dejarlo ya con información estructurada y que nos permita después ir a hacer la carga. Entonces ahí los casos son muchos. Bueno, ustedes comentaron, por ejemplo, que tenían dolores en el manejo de la gestión de documentación física y digital, en la primera parte, donde hace convivir esto todo el mundo y cómo conversan y cómo almacenarlos. También hablaron de información duplicada de distintas versiones. Un gestor documental permite tener orden en ese manejo de versiones y no tener información duplicada. O también la búsqueda en fuentes dispersas, un gestor documental bien ordenado con toda la información al interior que se requiere para ese proceso en particular o para esa área de negocio, nos permite también evitar tener que andar buscando distintas fuentes, etcétera, y se centraliza un poco la información. Entonces, todos esos dolores que ustedes comentaron en la encuesta que tenían se pueden solucionar con alguna de estas herramientas y, bueno, todo esto es muy a la medida, muy a la necesidad de cada cliente y de los dolores que tenga en particular para este proceso que involucra varias partes o varias cosas, varios sistemas, varios tipos de documentos, manualidad, gestión, etcétera. Entonces, eso por el lado de las soluciones que nosotros tenemos. Ahí, Matías, no sé si avanzamos ahora a la parte de los beneficios. Deja volver un poco.
¿Quieres volver un poco? Vale. Sí, sí, hay un aspecto muy importante a mencionar también, es que si bien el proceso, la práctica se ve sencillito, al momento en el que empieza a aumentar ya, por decir así, la dotación y todo lo que vendría siendo profesionales, el proceso tiende a complejizarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de empresas que tienen alta rotación en cuanto a ingresos, en cuanto a salidas, todo lo que vendría siendo el cumplimiento de esto, el registro y el seguimiento a todo ello ya se vuelve un poco más caótico. Entonces, en la práctica este tipo de soluciones ahí también agarran más valor y también en los casos en los que, por ejemplo, las empresas que tienen altos temas de anexos, de modificaciones a las condiciones, esto igual va tomando alta capacidad. Entonces, ahí también aprovechar de hacerle el hincapié y un poco identificar también dónde va sumando más valor todo esto. Y también hay algo que me Mm, faltó, es que, por ejemplo, cuando vienen auditorías o es necesario presentar la información que tenemos almacenada a estos auditores, el gestor documental es una muy buena herramienta para poder disponibilizar esa información, eh, definir o restringir qué acceso o a qué información se tiene acceso, etcétera, pero también es una muy buena forma de mostrar que está todo en orden, está todo archivado como corresponde y está toda la documentación al día. Entonces uno también puede ahí definir ciertos parámetros para medir esos criterios y poder hacer una rápida auditoría de lo que se tiene. Cuando uno tiene una auditoría, tiene carpetas y documentos dentro de las carpetas que entrar a bucear y ver cada uno de los casos, cada uno de los eventos. En cambio, que en este sentido, con un gestor documental podríamos tener una auditoría un poco más simplificada y rápida. Es también un buen punto a considerar al incorporar un gestor documental en esta solución. exacto. Ahora sí, hacemos con la siguiente. Ahí también siempre importante entrar a destacar los beneficios que tiene el adoptar este tipo de soluciones. En la práctica son muchos, pero quisimos dejar ya estos cuatro que consideramos que son los más importantes. Aquí el primero sí o sí tiene que ver con todo lo que vendría siendo la reducción de riesgos por incumplimiento y errores. Como decíamos, este es un tema muy normativo. En la práctica hay que cumplir ciertos plazos, hay que cumplir ciertas formas. Por ejemplo, lo que vendría siendo el registro de contratos de trabajo, tienes que dejar registrada toda esta información que te solicitan, que es bastante. Tiene que estar bien registrada, tiene que estar en forma y también tiene que estar cumplida en ciertos plazos particulares. En particular, para el contrato de trabajo, lo que decía al principio, serían 15 días corridos desde la celebración de este contrato y todo lo que esto implica. En el caso de que a alguna empresa, por ejemplo, se le llegase a pasar esto porque un poco, no sé, está perdido el documento o algún dato no está en regla, esto ya implica ciertas condiciones que es mejor que no entren a pasar ahí en la práctica. También lo que vendría siendo, por ejemplo, en el caso de auditorías, hay que cumplir con todo lo que vendría siendo esto, que los documentos estén en regla, que estén en forma y que todo lo que se refleje también sea fidedigno. También lo que vendría siendo aspectos relacionados con la eficiencia en los procesos. En la práctica, si que nos vamos, por ejemplo, a lo que decía a su principio, empresas que tienen alta rotación tendrían que tener, en algún caso, recursos que están enfocados dirigidamente hacia esto, por ejemplo, la revisión en particular de documentos físicos, la extracción manual de datos, la digitación, que en la práctica puede quitar mucho tiempo, cuando todo esto puede hacerse también de forma ya automatizada y mucho más simplificada. Ahí el ideal vendría siendo que no tengamos que caer en este tipo de tareas tediosas, sino que el flujo sea rápido, sencillo y que también aliviane la vida de los colaboradores, es decir así. Eso va también asociado al tercer punto que vendría siendo la motivación en el equipo, que las personas puedan hacer tareas de mayor valor, por ejemplo, el análisis, la estrategia, muy importante en recursos humanos también, o en áreas de personas también. Vendría siendo, por ejemplo, la experiencia de los colaboradores, el bienestar, el clima, tareas que muchas veces se dejan un poco ahí de costado en base a lo rutinario. Y también ya lo que vendría siendo finalmente incrementar el ROI y también la eficiencia en costos. Así que muy importante para destacar eso. Ahora sí, continuación. Uh-huh. Y bueno, ustedes de los que están acá presentes, varios nos conocen ya. Hemos tenido el honor de ser su panel tecnológico en distintas soluciones. Brevemente, antes de pasar a las preguntas finales, contarle un poco acerca de lo que somos nosotros. Somos una empresa chilena que llevamos 21 años en el mercado apoyando a nuestros clientes en su transformación digital, en donde hemos apoyado con este tipo de soluciones de gestión documental, de robotización, a modernizar su proceso, a digitalizar su proceso, a eliminar las tareas repetitivas, a tener un mayor acceso a la información, más ordenado.
el poder hacer gestión de documentos, etcétera. Y todo esto para poder conectar a las personas con los procesos, las plataformas, y lo más importante de todo es poder o permitir a las personas que dediquen su tiempo a tareas de mayor valor, porque les permite mejorar su calidad de vida, mejorar su tiempo libre, también la satisfacción laboral de poder hacer tareas que de verdad aporten y no caer en la manualidad en tareas que no generan mucho valor. Esto lo hacemos a través de nuestros partners, ya saben, algunos de ustedes, trabajamos con nuestro gestor documental Docuware, trabajamos también con nuestras herramientas de BPM o de orquestación de procesos con Kofax, tenemos RPA o robotización de procesos con UiPath, trabajamos la analítica de datos con Splunk y también, bueno, nuestro servicio, nuestro negocio más eh, inicial de Variotech, que fue los escáneres. También tenemos, bueno, los escáneres Epson y Fujitsu que pueden ayudar de repente a complementar estas soluciones más complejas a través de un escáner para poder digitalizar los documentos físicos que aún queden en la empresa. Eso por el lado de lo que es Variotech. Invitarlo a conocer más acerca de nosotros. Si tienen alguna duda, los que ya nos conocen saben que pueden contactarnos, conversar acerca de sus procesos, de sus dolores que involucren manualidades, documentos o de repente necesiten automatizar ciertas tareas, ya sea en este proceso en particular o en cualquier proceso que ustedes puedan necesitar. De hecho, nuestras medidas se pueden desarrollar muy a la medida de nuestros clientes y por lo tanto podemos abordar soluciones de cualquier tipo, da lo mismo el proceso, sino que mientras existan ciertas eh, manualidades o documentos o procesos que nosotros podamos abordar con esta herramienta, nos podremos ayudar. Así que siempre está la puerta abierta a conversar sobre sus procesos y sus problemáticas para poder eh, ver cómo podemos aplicar nuestra cajita de herramientas ahí. No sé si hay dudas en el público, Matías, no sé si alguien ha hecho una pregunta. Por el momento no, así que vamos a dejar el espacio ahí. Mientras tanto pueden ir dejando dudas en el chat y las responderemos. Y aprovechando también tenemos nosotros unas cuantas preguntas, así que ahí también si pueden entrar a responderlas, felices. La primera vendría siendo ya en fin de la mejora continua, que nos contaran un poco qué les pareció el webinar. Ahí cualquier comentario es bienvenido para seguir mejorándolo, para seguir haciendo esto cada vez de mejor forma, así que ahí está apareciendo la pregunta en pantalla para que respondan la valoración del webinar, mientras esperamos a ver si sale alguna preguntita. Si no surge ahora, no hay ningún problema, pueden contactarnos después al correo y la responderemos sí o sí, así que no os compliquéis. Uh -huh. Bueno, Mati, no sé si con eso ya estaríamos listos. Yo creo que podemos ir cerrando, ya responder las Sí, preguntas. Y bueno, acá tienen nuestra información de contacto. Yo al menos agradecer por el espacio para poder participar, acompañarte, Matías, en este webinar y invitarlo a que conversemos, a que podamos tener ese espacio de conversación y hablar sobre sus procesos y sobre sus desafíos como empresa. justamente eso. Aquí el propósito era hacer este webinar ya un poco más cortito, era hacerlo bien introductorio, bien general. Así que si tienen alguna pregunta ya en detalle, lo conversamos después. También aprovechar de agradecer su participación. Y ahí nos estamos viendo ya en la siguiente instancia y muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.